Muy bien, entonces, el temario, vamos a ver calor, capacidad calorífica, calor específico, cambio de fase, calor latente, de fusión, de vaporización. ¿Por qué el hielo se funde? Porque cuando le aplicamos mucho calor al hielo, se va volviendo líquido. Ya, muy bien. Decimos, ¿por qué se funde el hielo? Porque se le inyecta calor. Muy bien. No solamente por el calor que había profesor, sino también por el viento. Por el viento. Claro, a veces, por ejemplo, dejas el hielo y como el mismo viento comienza a derretirse a poco a poco. Ya, muy bien. Podemos decir que el viento, Por la brisa se podría decir, ¿no? ya por la brisa, el viento, podemos decir que, bueno, ayuda a conducir el calor también. Ya. Profesor, Muy bien, muy bien. Puede ¿Sí? ser también el lugar o el ambiente, si es cerrado o abierto. Ya, Por sí. ejemplo, digamos, Cerrado, abierto. como Perfecto. una referencia, como para hacer la combustión, ¿no? Que se necesita espacio cerrado, calor y, y el aire, ¿no? Profesor, puede ser cuando asciende de los 0 grados centígrados, y allí comienza y recibe una fuente de calor suficiente para que el hierro, perdón, para que el hielo se pueda fundir. Muy bien, muchas gracias, estimados, por sus comentarios. Vamos a, quizás, bueno, al terminar la sesión vamos a dar una explicación, quizás, de por qué, o bueno, una explicación de por qué el hielo se funde. Lo que ustedes han dicho es correcto, ¿sí? Sin embargo, vamos a agregar algunos detalles más, ¿ya? Bueno, algunas preguntas: ¿qué es el calor o qué entiende por calor? ¿Cómo define el calor específico? La absorción o liberación. Nosotros ya hemos definido la temperatura, ¿sí o no? A ver, ¿recuerdan cómo habíamos definido la temperatura? ¿Qué era la temperatura? La agitación de las ¿Nadie? partículas. ¿Agitación de una sustancia o algo así? Muy bien, el grado de agitación de las moléculas de una sustancia, ¿sí o no? Ahora vamos a definir lo que es el calor. El calor es energía en tránsito. ¿A qué me refiero con tránsito? Me refiero a transferencia de energía. Si hay transferencia de energía, decimos entonces que hay calor. Cuando la energía se transfiere de un sistema termodinámico a otro, decimos entonces que hay calor. Si no hay transferencia, no hay calor. ¿Me dejo entender? El calor es energía en tránsito. ¿Cómo así, profesor? Energía en tránsito. ¿Qué significa, en este caso, qué significa tránsito? Viene de la palabra transferencia. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una olla que está hirviendo. En esta olla tenemos energía termodinámica, ¿correcto? Energía o térmica. O habíamos, no, habíamos dicho energía térmica, creo que habíamos mencionado, ¿verdad? ¿A qué se refiere con la energía térmica? La energía cinética y la energía potencial. Así habíamos dicho, ¿verdad? Energía térmica, habíamos dicho la suma de energía cinética y potencial de las moléculas, ¿correcto? Sí, profe. Ya. Si ustedes ponen su mano, a ver, 2, 3, 4, 5, ya. Si ustedes ponen su mano en la olla, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes ponen su mano en la olla caliente, ¿qué va a pasar? Vamos a sentir una temperatura muy elevada de calor y pues nos podemos quemar. Muy bien, se van a quemar, ¿sí o no? Así lo conocemos, ¿verdad? Se van a quemar. Entonces, ¿por qué se queman? Porque la energía térmica que está en la olla se transfiere a su mano. La olla es un sistema termodinámico y su mano otro sistema termodinámico. Cuando la energía pasa de un sistema a otro, bueno, transferencia de energía. Cuando hay transferencia de energía, decimos entonces que hay calor. Ya, por eso el calor es energía en tránsito. Cuando la energía se transfiere de un sistema a otro, decimos entonces que hay calor. Pero ¿qué pasaría si ustedes cogen la olla con un guante? La energía ya no pasa fácilmente, ¿sí o no? No, profesor. Se ¿Estamos de quema acuerdo? resistente. Claro, si ustedes se ponen un guante,
y a la energía difícilmente se va a transferir a su mano, Profesor, es como una al barrera, menos en ese corto momento. ¿Correcto? profesor, es como una barrera que disminuye el calor entre pues, la olla que está muy caliente y nuestra mano, por decirlo así. Claro. Entonces, cuando ustedes se ponen el guante, ya no hay transferencia de calor, al menos en eso, en los primeros segundos no hay transferencia de calor. Y como no hay transferencia de calor, entonces decimos que el calor es cero, pues. Si no hay transferencia de calor, entonces el calor es cero. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, claro que sí. ¿Y cómo pasaría con el tema del hielo? Cuando nuestra mano, pues, está en el hielo, digamos. Claro, muy buena pregunta, miren. Muy buena pregunta. Nunca me habían preguntado eso, pero obviamente sí tengo la respuesta, pues, ¿ya? Pero nunca un estudiante me había preguntado eso. Miren. En todas estas clases que he dado, nunca me habían preguntado. Pero esa es una muy buena pregunta, porque esto nos va a ayudar a entender mejor este detalle. Eh, por la, por la primera y la segunda ley de termodinámica, nosotros conocemos que el calor se transfiere de la mayor temperatura a la temperatura menor. Ese es el sentido, de mayor a menor temperatura. Ya, si yo pongo mi mano en el hielo, se supone que el hielo va a estar a menor temperatura y mi mano a mayor temperatura, ¿sí o no? Igual hay transferencia de energía, solamente que la energía ahora se transfiere de mi mano hacia el hielo. Pero igual hay transferencia. Y si hay transferencia, hay calor. ¿Correcto? Eso causa que el hielo se vaya derritiendo con el contacto. Exacto. El hielo se va a ir derritiendo porque va a ir recibiendo calor por transferencia de energía. Y también podemos decir de que al tocar el hielo nos quemamos porque hay transferencia de energía. En este caso la energía sale de nuestra mano. Bueno, la energía térmica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesor, Hola. y a veces veo que algunos objetos se pegan al hielo. O sea, en vez de quemarse o simplemente así, se pegan. Así, profesor, cuando una paleta está muy congelada, a veces la lengua se queda pegada. Claro, eso es por la transferencia de calor, hace que, bueno, la piel cambie un poco su contextura, pues, ¿ya? Cuando hay esta transferencia de calor, la piel, en otras palabras, es como si se estuviera quemando, ¿ya? Y bueno, y ahí pueden haber, claro, no que pueden, hay, fuerzas electromagnéticas o fuerzas eléctricas entre estos dos, materiales. Pero esto es debido a que, bueno, hay una transferencia de calor, ¿ya? Bueno, muy buena pregunta. La verdad que uno puede preguntar por qué va a llegar a un momento en que no va a poder responder. Al menos, claro, uno se puede preguntar y por qué la transferencia es de mayor temperatura a menor temperatura. Eso no se puede explicar por qué. Lo único que se puede decir es que es así, simplemente. Siempre sucede así. ¿Ya? Pero el preguntar por qué está bien, es correcto. ¿Sí? Y cuando no se puede saber el por qué, es simplemente aceptar la situación, nada más. Pero mientras se puede responder por qué, a buena hora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya que quede claro que el calor es energía en tránsito y la energía se transfiere de mayor temperatura a menor temperatura. Y siempre que haya transferencia de energía, hablamos que hay calor, ¿ya? Entonces, uno al tocar hielo, también se puede quemar. El hielo quema también. Claro, si decimos que el calor obviamente es transferencia de energía, pues. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados?
Bueno, logro de la sesión, tenemos al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas prácticos de cantidad de calor con y sin cambio de fase en una sustancia considerando conceptos de calor y calor latente de fusión y vaporización de forma correcta. Muy bien, entonces ya hemos definido el calor como la energía en tránsito, ¿correcto? Eso ya lo hemos definido. La unidad de medida para esta sesión del calor, el calor lo podemos medir en calorías. En el sistema internacional debemos de medirlo en joules, pero en este tema es usual hacer la medición en calorías. Y esta conversión es importante, pues una caloría es igual a 4.186 joules, o 4,186 joules. Dice, el calor se transfiere de un sistema que puede ser positivo o negativo. Este último es el calor que se entra en el sistema. Bueno. Bueno, no es lo mismo calorías alimentarias que calorías físicas, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, en este empaque, ¿cuántas calorías tiene? ¿Lo dice? No, ahí no lo dice, ¿verdad? Acá lo dice. ¿Cuántas calorías tiene este empaque? Sí, bueno, 160 kilocalorías, ¿correcto? Pero debemos de saber lo siguiente, una caloría alimenticia equivale a 1000 calorías físicas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si ustedes están comiendo a ver, ¿cómo se le llama esto? ¿Qué es esto? Bueno, si ustedes comen todo este empaque de palomitas de maíz, no están comiendo 160 kilocalorías. Están comiendo, ya, 160 kilocalorías es 160.000, ¿verdad? Ya, no están comiendo 160.000 calorías. Están comiendo 160 millones de calorías. ¿Ya? Porque una caloría alimenticia equivale a 1000 calorías físicas. Bueno. Tenemos, bueno, ¿cómo se llegó a medir la equivalencia entre caloría y joules? Justamente con este experimento. Bueno, que no se va a explicar. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Para poder enfatizar lo que lo que les he comentado hace rato. A ver, un estudiante que me ayude a leer, por favor, este enunciado. Sí, un voluntario. ¿Me escucha, profesor? ¿Lo leo? Sí, por favor. Ejemplo número 1. Un estudiante ingiere alimentos calificados en 2000 kilocalorías. Él quiere hacer una cantidad equivalente de trabajo en el gimnasio y levanta una barra de 50 kilogramos. ¿Cuántas veces debe levantar la barra para gastar toda esta energía? Suponga que él levanta la barra 2 metros cada vez que la eleva y no vuelve a ganar energía cuando baja la barra. Toda la energía se disipará en forma de trabajo mecánico, por tanto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, un estudiante ingiere alimentos calificados como 2000 kilocalorías. Dice, él quiere hacer una cantidad equivalente de trabajo en el gimnasio y levanta una barra de 50 kilogramos. ¿Cuántas veces debe levantar la barra para gastar toda esa energía? Suponga que él levanta hasta 2 metros. Bueno, 2 metros es una
Es una altura considerable debido a que la mayoría mide 1,70 m, un poco menos, un poco más. Bueno, cada vez que eleva y no vuelve a ganar la energía cuando baja la barra, ya. Bueno, entonces tenemos 2000 kilocalorías. 2000 kilocalorías, esto se convierte en 2000 o 2 millones de calorías. Bueno, estas son calorías físicas, pues, ¿ya? Si fueran calorías alimentarias, le dirían solamente 2000 calorías. Bueno, si obviamente si está en un empaque es alimenticias. Pero bueno, aquí ya nos están dando en calorías físicas, ¿ya? Así que 2000 kilocalorías la convertimos a calorías y tenemos 2 millones de calorías. Eso lo convertimos a joules. En total, al comer este alimento, un estudiante ingiere alimentos calificados en 2000 kilocalorías. Tengo entendido que la dieta diaria debe ser 2000 kilocalorías. Bueno, eso es lo normal, ¿ya? Entonces, al pasarlo a joules, tenemos 8,37 por 10 a la 6. Ahora, esto aquí hay que quemar. Entonces, si yo levanto una barra, utilizando la energía potencial, masa, gravedad por altura. Pero esta es la energía potencial de subida. Entonces, se supone que al bajar no se gasta energía, porque acá lo dice. Suponga que levante la barra cada vez que se eleva y no se vuelve a ganar energía cuando baja. O sea, solamente se gasta energía cuando sube, ya cuando baja no se gasta energía, eso suponemos. ¿Ya? Entonces, esto es la energía potencial para poder, bueno, cuando se sube la barra, y tengo que ver cuántas veces tengo que subirlo para poder quemar toda esta cantidad de energía. Entonces reemplazo, divido la energía entre la energía potencial, y me sale que hay que levantar 8532 veces. ¿Qué opinan ustedes de esto, estimados? Sí, he dicho que 2000 kilocalorías es la dieta normal, diaria, que se debe consumir. ¿Se imagina estar levantando 8532 veces? Bueno, lo que pasa es que acá influyen varias cosas, pues. Ya vamos a ver que por la segunda ley de termodinámica no hay ninguna máquina térmica 100% eficiente. Y el cuerpo humano, así como las células, son máquinas térmicas, en las cuales no todo lo que nosotros ingerimos lo convertimos en energía. Ya vamos a verlo eso en la segunda ley de la termodinámica. Parte de esto se desecha, pues ya sabemos cómo lo desechamos. Y otra cosa es que el cuerpo humano no es, bueno, el cuerpo humano no se comporta directamente así como lo vemos. O sea, si yo ingiero 2000 kilocalorías, eso lo voy a eliminar o eso, o tengo que levantar esta cantidad de veces para poder quemar estos alimentos. No funciona así, sino que el cuerpo humano tiene otra forma de eliminar estas energías mediante el metabolismo. El metabolismo no es el mismo para todos. Pero sin embargo, el tener estos conocimientos ayuda a tener una idea, pues. Bueno, este es un pequeño ejemplo sobre los alimentos. Pero en forma general, si usted quiere bajar de peso, tiene que ingerir menos calorías de las que consume, pues. Me refiero de las que quema. ¿Ya? Eso es en forma general. Ya después sobre los conceptos de metabolismo, los conceptos de la segunda ley de termodinámica, ya esos son otros detalles. ¿Ya? Bueno, entonces el calor lo vamos a definir como la masa, calor específico por variación de temperatura. ¿Sí?
Bueno, esto es calor específico, ¿ya? Entonces, masa en gramos, la temperatura en Celsius y el calor en calorías. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el calor específico? El calor específico, a ver, un estudiante que me ayude a leer la definición de calor específico, por favor. Hola, un voluntario que me ayude a leer. A ver, ¿no? El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Ya, muy bien. A ver, si nosotros dividimos, bueno, la masa y la temperatura pasan a dividir, tenemos calor entre masa, entre variación de temperatura. ¿Qué podemos decir del calor específico? Es la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado Celsius un gramo de alguna sustancia. ¿Ya? Entonces el calor específico es su misma fórmula. Usualmente en física sus definiciones están con la fórmula, pues. Si yo sé la fórmula, ya puedo definirlo. Ya tenemos la capacidad calorífica también. Capacidad calorífica será calor entre nada más. Y donde la capacidad calorífica va a ser igual a la masa por el calor específico. O sea que si yo me voy a la fórmula, esto es la capacidad calorífica. ¿Ya? Bueno, calor específico de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de masa, como ya les había comentado. Y bueno, puedo utilizar estas cantidades, pues, ¿ya? Para el calor específico para el agua. El calor específico para el agua ya lo debemos de conocer. Es 1 si es que las unidades son calorías, gramos, grados Celsius. Y es 4,184 si hablamos de kilojoule, kilogramo y Kelvin. Bueno, ley del equilibrio. Ya hemos dicho que dos cuerpos en contacto en algún momento van a tener la misma temperatura. Esto es debido a que un el otro cuerpo pierde calor. El calor que gana uno lo gana el otro. Bueno, ahí hay unas tablas de calor específico. A ver, vamos a hacer este ejemplo. Ya, este ejemplo sí lo vamos a hacer. A ver, un estudiante que me ayude a leer este ejemplo, por favor. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Puedo volver a leer, profe? Sí, por favor. Ejemplo número 2. Un lingote de 0,050 kilogramos de metal se calienta a 200,0 Celsius, ¿no? Y después se deja caer en un calorímetro que contiene 0,40 kilogramos de agua, inicialmente a 20 grados Celsius. La temperatura de equilibrio final del sistema mezclado es 22,4 grados Celsius. Encuentre calores específicos del metal. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? A ver, tenemos un lingote de 0,05 kilogramos de metal caliente. Ya, esta es la temperatura, después se deja caer en un calorímetro que contiene. Ya. Bueno, en ese calorímetro hay esa cantidad de agua.
a esta temperatura, la temperatura de equilibrio final, ya. A ver, para resolver estos ejercicios, es necesario saber cuántos cuerpos intercambian calor. A ver, yo voy a hacer mi recta termométrica. Claro, es una recta que tiene unidad de medida de temperatura. Necesito saber cuántos objetos o cuerpos intercambian calor. Este lingote está a 200, ¿correcto? No le pongo unidades porque ya sé que esto ya es en Celsius. Este es el lingote. ¿Ya? Y la masa del lingote es 0,05 kilogramos de metal, se calienta, se deja caer en un calorímetro. Ese calorímetro dice contiene agua a una temperatura de 20 y su masa 0,4, ¿sí o no? Correcto, estoy poniendo los datos y estoy identificando que solamente dos cuerpos intercambian calor. La temperatura de equilibrio final del sistema. Ya me dicen ya la temperatura final. La temperatura final o la temperatura de equilibrio debe ser una temperatura que esté en este rango, por si acaso. La temperatura de equilibrio no puede ser mayor que 200 ni menor que 20. Tiene que estar en este rango. En el rango de la temperatura mayor y la temperatura menor de los cuerpos. Bueno, ya me dice que es 22,4. Bueno, no está a escala, obviamente. El calor específico del agua ya debería de conocerlo. Es 1 gramo. Perdón, una caloría. Gramo grado Celsius. Y con eso me piden el calor específico del metal. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, los cuerpos fríos ganan calor y los cuerpos calientes pierden calor. Y el calor de los, bueno, y el calor perdido debe ser igual al calor ganado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, estimados estudiantes? A ver, ¿alguna pregunta o consulta hasta aquí? Pues no hay problema. Entonces recuerden, los cuerpos fríos ganan calor y los cuerpos calientes pierden calor. El calor que gana uno lo pierde el otro, pues. Entonces, el Q1 es el calor que va a ganar el agua. ¿Cuál es la fórmula de calor o calor sensible? Masa, calor específico, variación de temperatura. Su masa, 0,4 kilogramos. Lo voy a dejar así en kilogramos nomás, ¿ya? El calor específico es 1, pero recuerden que estas son sus unidades. La masa en gramos, ¿ya? La variación de temperatura de 20 a 22,4. ¿Cuánto fue su variación de temperatura? 2,4, ¿sí o no? El calor para el lingote, que el lingote es el que pierde calor, su masa es 0,05 kilogramos. El calor específico lo voy a encontrar y su variación de temperatura, ¿cuánto es? ¿Cuánto es su variación de temperatura? 200 menos 22,4, ¿correcto? Esto es 177,6. Bueno, ¿por qué no cambié los kilogramos a gramos? Porque kilogramos se van con kilogramos. Y ya, el calor específico que va a ser igual a 2,4 entre 0,05 por 1776 y sus unidades va a ser caloría gramo grado Celsius. Solamente falta dividir esto. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? Preguntas, consultas, estimados estudiantes.
Profe, disculpe, el 177,6 ¿de dónde salió? ¿O de qué solución? Es que es la variación yo para tener calor necesito variación de temperatura. La variación de temperatura es esta, pues. Para el lingote, de 200 llega a tener a una temperatura de equilibrio de 22,4. Al restar me sale 177,6. Right. Y si yo resto 20 menos 22,4, sale 2,4, ¿sí o no? Sí, entendí. Ya ahí pongo, miren, ahí pongo mis datos, calor específico. Claro, yo lo he hecho con el calor específico de 1, pero aquí lo están haciendo con el calor específico de 4186 joules, kilogramos, grados Celsius, ¿ya? Esto lo están haciendo diferente. Pero el resultado es equivalente, obviamente, ¿ya? Bueno, yo he utilizado calorías, ¿ya? Yo he utilizado el calor específico 1, calorías, grados Celsius, gramos, grados Celsius. En este problema no usan calorías, sino, bueno, en esta solución, están utilizando joules y kilogramos, ¿ya? Pero yo lo he hecho con esto. Solamente es dependiendo de qué unidades están utilizando, pues. Muy bien, estimados, todos los ejercicios se hacen así como les he dicho. Ya hacen su tabla, bueno, su recta termométrica, ponen sus datos y el calor que pierde uno lo gana el otro. A ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿qué les parece? Un recipiente de 0,6 kilogramos de masa se halla. ¿O qué les parece si mejor reparto los ejercicios? Y después de eso ustedes me dicen qué ejercicio no les ha salido y los que les ha salido les ponen. ¿Qué les parece? Y estos ejercicios hago videos mejor, ¿ya? Para que tengan adicional. A ver, ¿qué les parece, estimados? Si reparto ya los ejercicios de una vez. ¿O quieren que yo siga resolviendo? No hay ningún problema. Hola. El profesor podría resolver un ejemplo, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a hacer ya. Se mezclan dos sustancias con las características que se muestran en la figura. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio de la mezcla? Bueno. Ya. Bueno, me piden la temperatura de equilibrio. A ver, tengo sustancia 1, sustancia 2. Me están diciendo que estos se van a mezclar. Bueno, hago mi recta termométrica. La sustancia 1 está a 120 grados Celsius. Tiene 200 gramos. Y la sustancia 2 está a 60 grados Celsius y tiene 100 gramos. Me están preguntando por la temperatura de equilibrio. Se supone que la temperatura de equilibrio debe ser mayor que 60, pero menor que 120. Entonces, como solamente hay dos cuerpos, el cuerpo 1 pierde calor y el cuerpo 2 gana calor. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta quizá? Sí, profesor, de acuerdo. Bueno, entonces, los cuerpos fríos ganan calor y los cuerpos calientes pierden calor. El calor que gana uno lo pierde el otro y viceversa. Recordemos la fórmula del calor. Esta es la fórmula del calor sensible. Masa, calor específico, variación de temperatura. Entonces, la masa, ya sé que para el cuerpo 2, la masa es 100. Calor específico no lo conozco. Y la variación de temperatura del cuerpo 2, este es el cuerpo 2 por si acaso. ¿Ya?
y este es el cuerpo 1, o la sustancia 1. Entonces la variación de temperatura será, obviamente tengo que restar número mayor menos número menor, pues, ¿ya? Así lo estamos haciendo. Y para la sustancia 2, perdón, para la sustancia 1, será 200 calor específico, y la variación de temperatura será variación de la temperatura. Hay que restar, obviamente, número mayor menos número menor. Acá será 120 menos temperatura y equilibrio. Bueno, por lo que veo en la gráfica, no me lo dice, pero por lo que veo, se supone que la sustancia es la misma, solamente que tienen diferente masa y diferente temperatura. Pero si la sustancia es la misma, tienen el mismo calor específico y el calor específico se va. De esta manera tendría 100 veces temperatura y equilibrio menos 60 con 2 ceros, 6000. Yo creo que en lugar de estar haciendo todo esto, mejor simplificamos. 100 a 1, 100 a 2. Y acá me sale así, temperatura y equilibrio menos 60 es igual a 240 menos 2 veces temperatura y equilibrio. Esas 2 veces temperatura y equilibrio está restando al otro lado, pasa a sumar 3 veces temperatura y equilibrio. Y el 60 que está restando pasa al otro lado a sumar, me sale 300. La temperatura y equilibrio será 100 grados Celsius. Y bueno, y efectivamente 100 es mayor que 60, pero menor que 120. Recuerden que la temperatura y equilibrio debe estar en este intervalo, no puede estar fuera. A ver, no sé si me dejo entender, si se entendió cómo resolví este ejercicio, o hay preguntas quizá. Hola. No, profesor, ninguna pregunta. Bueno. Ya, ese ejercicio es parecido. Vamos a ir ya a la otra parte de cambio de fase. Bueno, ¿qué es una fase? Una fase es una región de la materia en donde tenemos las mismas características visuales, si le podemos llamar así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay 3 fases, sólido, líquido y gaseoso. Conocemos esas 3 fases de la materia, ¿ya? Claro, nosotros podemos distinguir la fase líquida de la fase gaseosa y de la fase sólida, ¿sí? Eso lo podemos distinguir visualmente. Erróneamente le llaman cambio de estado. Un estado termodinámico es aquel que está dado por su presión, temperatura y volumen. Ya no es lo mismo estado que fase, ¿ya? Acá nos referimos a cambio de fase. Bueno, cuando un cuerpo está cambiando de fase, no aumenta su temperatura, porque está cambiando de fase. En el ejemplo, el agua está en hielo, en fase sólida. Entonces, cuando va a pasar a fase líquida, en esa región se le sigue agregando calor. A este calor se lo conoce como calor latente. La fórmula de calor latente es masa por calor latente específico. Este es el calor latente específico. ¿Ya? ¿Qué es el calor latente? El calor latente es el calor que se necesita para cambiar de fase. Para cambiar de fase de luz sólida a fase líquida. O también es el calor que se necesita para poder cambiar de fase líquida a, bueno, en este caso, a la fase gaseosa. Esta es una gráfica de temperatura versus calor, ¿ya? Se supone que acá se está suministrando calor y se cambia de fase. Aquí se está suministrando más calor y se cambia de fase líquida a fase gaseosa. Entonces, algo que debemos ver que cuando se está cambiando de fase, la temperatura permanece constante. Miren, en esta región se está cambiando de fase y la temperatura permanece constante. Esa es una característica. Cuando un cuerpo está cambiando de fase,
la temperatura es constante. Una vez que ya cambió de fase, ya puede aumentar su temperatura. Entonces, el calor que hemos visto nosotros anteriormente es el calor sensible, que es el calor para aumentar la temperatura. Mientras que el calor latente es el calor para cambiar de fase. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta o consulta? No, profesor. Bueno. Bueno, tenemos los cambios de fase. Dice, la fase describe un estado específico en la materia, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos el agua en fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. Cuando pasamos de fase líquida a fase sólida, le llamamos calor de solidificación, y cuando pasamos de fase líquida o a fase gaseosa o viceversa, tenemos calor de vaporización. Así como el calor específico del agua es un gramo, perdón, una caloría, gramo, grado Celsius, y esto lo debemos de conocer. El cambio de fase para el agua también debemos de conocerlo. Aproximadamente el calor latente específico de fusión es 80 calorías gramo, y el calor latente de vaporización aproximadamente es 540, ¿ya? Calorías por unidad de gramo. Bueno, estas son las tablas de calor latente y los puntos de ebullición. Bueno, esto no lo voy a explicar. A ver, eso tampoco. A ver, voy a explicar el ejercicio ese de acá nomás, ¿ya? A ver, un estudiante que me ayude a leer este ejercicio, por favor. ¿Nadie? Profesor, ¿puedo leer yo? Sí, por favor. Bueno, problema número 4, cambio de fase. Si desea enfriar 0,250 kilogramos de agua pura, que está a 25,0 grados, agregándole hielo que está a menos 20,0 grados, ¿cuánto hielo debe agregar para que la temperatura al final sea 0 grados? Con todo el hielo derretido, si puede depreciarse la capacidad calorífica del recipiente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos, se desea enfriar esa cantidad de agua pura que está a 25, agregándole hielo. O sea, tenemos hielo ahora. ¿Cuánto hielo se debe agregar a temperatura para que la temperatura final sea 0 con todo el hielo derretido? Si se puede despreciar la capacidad calorífica del recipiente. Bueno, entonces tenemos solamente dos cuerpos, ¿verdad? Que intercambian calor. Tenemos el agua, que está a 20, no a 25. Es agua. Y tenemos el hielo. Bueno, por acá está el 0. Tenemos el hielo que está a menos 20. Debemos saber que el calor específico del hielo es 0,5. Y el calor específico del agua es 1, ¿ya? Calorías, gramos, grados Celsius. Calorías, gramos, grados Celsius. ¿Ya? Para el hielo es 0,5. Para el vapor también es 0,5 aproximadamente. Bueno, entonces, los cuerpos fríos ganan calor. ¿Está bien? Acá le vamos a llamar calor sensible 1.
¿Ya? Calor sensible, vamos a decir que es el calor para aumentar la temperatura. Me dicen que la temperatura de equilibrio o la temperatura final es 0, así que el agua va a estar en 0 también. Este será calor sensible 2. Los cuerpos calientes pierden calor. Sin embargo, me dice cuánto hielo se debe agregar para que la temperatura final sea 0, pero todo el hielo debe estar derretido. Si todo el hielo debe estar derretido, ¿qué significa? Que además de que el hielo cambie baje mejor dicho, aumente su temperatura a 0. Además, porque esto es hielo todavía, pero a 0. Me piden que todo el hielo esté derretido. Entonces, acá necesito agregarle el calor latente. ¿Para qué es el calor latente? Para convertirlo de hielo a agua. Y eso es lo que me piden, que todo el hielo esté derretido. En otras palabras, que se convirtió en agua. De tal manera que los cuerpos fríos ganan calor. Calor latente 1, perdón, calor sensible 1, más calor latente. ¿Sí? El calor latente es el calor para poder cambiar de fase. Y esa energía, ¿de dónde va a salir? Va a salir de la energía que pierde el agua, pues. Los cuerpos calientes pierden energía. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes? Hola. Hola. Preguntas, consultas, comentarios, chismes. Bueno, entonces, el calor sensible, recuerden que su fórmula es masa, calor específico, variación de temperatura, y el calor latente es masa por calor latente, en este caso de fusión, ¿ya? Porque si es hielo, es calor latente de fusión. Y el otro es calor sensible, masa, calor específico, variación de temperatura. La masa del hielo, me dicen, es justamente lo que me piden. Lo voy a poner acá. El calor específico del hielo es 0,5 y la variación de temperatura obviamente es 20. Esta masa del hielo no lo conozco, pero el calor latente específico de fusión es 80. La masa del agua, si lo conozco, la masa del agua es 250 gramos. Calor específico es 1 y la variación de temperatura es 25. Y ya, solamente queda multiplicar. Esto será 1090, ¿verdad? 90M. Esto es igual a 600, 25 por 25. 25 o 25 al cuadrado será 625 y le agrego este 0. Entonces la masa, ¿cuánto me va a salir la masa? 625 dividido entre 90. Esto me sale así, así está bien. Sí, bueno, esto me sale 6,94 gramos, ¿ya? Gramos. Porque estoy utilizando el calor específico en gramos. Calorías, gramos. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí? Bueno, entonces ya saben que el hacerle esta recta termométrica ayuda. Y recuerden que el calor, los cuerpos fríos ganan calor y los cuerpos calientes pierden calor. ¿Ya? De ahí bueno, esto lo hacen de otro método, pero en general es lo mismo, ¿verdad? Claro, así me salió. A ver. Es que yo le puse 250. No. El detalle es que aquí han utilizado otro. El calor específico del agua lo han utilizado en joules. ¿Ya? Ahí varía un poco, pues.